Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y tengan sus Biblias listas en el Evangelio de Mateo. Y precisamente como el pastor lo decía, esta plática es una de las referencias que los cuatro evangelios hablan de ello. Y tengan ahí abiertas en el capítulo 21. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Vamos a tratar de no me voy a tardar mucho, hermanos, voy a tratar de leer mi bosquejo. Y vamos a tratar de ver este panorama, esto que traemos, esta información, en la cuestión del contexto histórico, ¿sí? La cultura, también profético por las profecías cumplidas, y vamos a sacar una aplicación, una enseñanza, lo que Dios quiera traer, bueno, que ya está trayendo a su corazón desde que la palabra se lee y se empieza a recibir. Amén. Entonces, ahí tengan la lista en Mateo 21 y el capítulo 1 al 11 va a ser. Pero no se me distraiga leyéndolo todavía. Ahorita su tiempo, vamos a leer. Y vamos a empezar, como dijo nuestro pastor, los temas que conllevan a la Semana Santa, como le llamamos. Todavía faltan semanas para ello, pero queremos empezar con este tipo de temas para llegar a esos días y poder estar informados, muchos de ustedes que a lo mejor desconocen muchos detalles, o nosotros recordando para llegar a ese día tan especial para el cristianismo. La serie es precisamente tocante a la Semana Santa, y el tema que me toca desarrollar ahorita se llama El Rey que viene a morir. Y el bosquejo que traigo, o el que me tocó de Mateo, es Domingo de Ramos, como se le conoce, o la entrada triunfal de Jesús. ¿Sí? Entonces, para los que le apuntan, y precisamente traigo la referencia de los cuatro evangelios, donde pues, vamos a abundar en Mateo 21, 1 al 11, Marcos 11, de 1 al 11, Lucas 19, 28 al 44, y Juan 12, 12 al 19. Y Mateo, particularmente el Evangelio de Mateo, habla de una profecía cumplida aquí. Y la vamos a estar también viendo, que es en Zacarías. Entonces vamos a desarrollar esto. Y dice de la siguiente manera, así que tengan ahí listos la Biblia. En aquel tiempo, hermanos, cuando leemos esto, es más, vamos a leerlos de una vez para entrar para entender lo que quiero explicarles. Dice Mateo 21, versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadle y traérmelo. Y si alguien os dice algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Muy bien, este es el pasaje que vamos a estar analizando o viendo. La referencia a la gran multitud de los judíos, hablando de lo que estábamos precisamente leyendo,
que se había reunido en Jerusalén para la Pascua, subraya, hermano, la importancia del contexto festivo en el cual ocurre la entrada triunfal de Jesús, que es la Pascua, que conmemora la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, que todos conocemos allá en Éxodo 12, cómo se conmemoró la Pascua, todo el rito que tenía que hacer o todo lo que mandó Dios que hiciera. Entonces es la conmemoración de la liberación de la esclavitud de Egipto de Israel. Se celebra con el sacrificio de un cordero perfecto cuya sangre protegía los hogares del ángel de la muerte, y precisamente en Éxodo 12. Ahora, al entrar a Jerusalén, fíjense bien, durante la semana de la Pascua, Jesús se presenta como el cordero, como el verdadero cordero de Dios, que se sacrificará para la liberación definitiva de la humanidad. Su muerte en la cruz se convierte en la Pascua total. El cumplimiento del antiguo ritual en un sacrificio único y definitivo, como lo vemos en Éxodo 12:5, después de Isaías 53 lo vuelve a mencionar y lo vuelve a declarar las escrituras en primera de Pedro 1:19. La entrada triunfal de Jesús, lejos de ser un desfile militar, es una procesión humilde que prefigura su camino hacia la cruz. Lejos de ser esa entrada que normalmente hacían aquellos reyes, él lo cambió por una entrada humilde en paz. El rey que llega montado en un pollino es el mismo que días después será humillado, escupido y crucificado. Su entrada en Jerusalén es un acto profético que anuncia su muerte sacrificial, la entrada total de un rey que se hace siervo para salvar a su pueblo o a la humanidad. Zacarías 9:9 lo vemos. Ese es más, lo vamos a ver más adelante. Y muy bien, como les decía, Mateo 21, y vamos a leer Mateo 21 del 1 al 7, que es lo que ahorita estuvimos leyendo, que dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada en un pollino con ella, desatadla y traérmelo. Lo vamos a leer hasta el versículo 7. Y si alguien os dijere algo, decía: el Señor lo necesita, y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decía la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Ahora vamos a ver poquito del contexto histórico de ese tiempo, de lo que ocurría con esto, de por qué el pollino, por qué el asno y por qué los mantos y por qué las ramas y todo ello. Israel se encontraba en ese tiempo, se encontraba en dominio del Imperio Romano, como muchos lo sabemos. La opresión romana era un yugo pesado para el pueblo, sobre todo los judíos, quienes anhelaban un Mesías que les libertara de esta opresión. El concepto del Mesías, un libertador enviado por Dios, era central en la fe judía. Ellos creían que iba a venir su libertador, que iba a estar su Mesías. Sin embargo, las expectativas, fíjense bien, las expectativas sobre el Mesías se habían distorsionado. Muchos esperaban un líder militar poderoso que los liberara por la fuerza, estableciendo un reino terrenal con Israel como potencia mundial. Ellos lo que esperaban era alguien como esos grandes reyes que entraran triunfales y los libertara de esa opresión en la cual estaban viviendo, hermanos, con los romanos. Era, según lo que dice la historia, es que era terrible lo que ellos sufrían como judíos ante
los romanos, y ellos esperaban con ansias, ellos creían que ese Mesías iba a llegar. El problema de ellos, o el asunto, es que tenían algo equivocado en cuanto al libertador que iba a venir, porque ellos lo que querían era algo que quitara el problema social. El problema de esos momentos, no sé si se acuerdan, también la historia nos enseña que se levantaron grupos. Sí, había grupos en ese tiempo. Los podemos decir como en este tiempo se le llaman activistas, ¿no? En ese tiempo se levantaron grupos. ¿Para qué? Pues para tener pues estaban en contra de ese gobierno en el cual estaban en ese tiempo, que eran los romanos. Entonces, ellos esperaban que se levantara ese rey poderoso en armas y que los sacara de esa opresión en la cual ellos estaban, y que volvieran a ser esa potencia, que volvieran a ser ese pueblo glorioso en el cual era el pueblo de Israel. Ahora, el rey que no esperaban, yo le puse de esta manera. ¿Por qué le puse así? Jesús, en lugar de llegar como un guerrero imponente, eligió entrar a Jerusalén montado en un pollino o en un burrito, la cría de un asna. Este acto deliberado desafía las expectativas populares del Mesías, lo que ellos concebían como judíos. El pollino, un animal humilde y pacífico, simboliza la naturaleza del reino de Jesús, un reino que no se basa en el poder humano, sino en la humildad y en su servicio. O sea, todo lo contrario a lo que ellos esperaban. Todo lo contrario. En la humildad que él representaba en esa hora que él iba a entrar o estaba entrando al pueblo. Ahora, puse otro comentario que se dice soberanía divina. Las instrucciones de Jesús a sus discípulos revelan su conocimiento previo de la situación, el saber dónde encontrar el pollino que estaba atado y que nadie lo iba a montar antes, o que nadie lo había montado antes, además de asegurarse a sus discípulos que los dueños le entregarían sin resistencia. Este detalle subraya la soberanía de Dios, su control absoluto sobre todas las cosas, incluso los pequeños detalles de decir, vayan y está atado ahí y nadie les va a decir nada. La soberanía de Dios estaba ahí. Él sabía lo que iba a acontecer, él sabía lo que iba a pasar y él sabía cómo tenía que entrar. Entonces la soberanía divina, porque él era Dios encarnado y sabía lo que iba a acontecer, él sabía lo que venía. Ahora, profecía cumplida. Y aquí es donde vamos a analizar Zacarías 9:9. La entrada de Jesús, en Jerusalén, montado en un pollino, es una clara referencia a la profecía en Zacarías 9:9, que dice a la letra, Zacarías 9:9. Dice esta manera: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. En un burrito vendría cabalgando. Esta acción de Jesús es un cumplimiento, hermanos, un cumplimiento profético de que lo identifica como el Mesías prometido. Entre Zacarías, hermanos, y Mateo, más o menos hay como 500 años de diferencia, es lo que hacen los historiadores, más o menos como 500 años de diferencia. Y cómo Zacarías profetiza esta profecía, vaya la redundancia, y cómo el Mateo está declarando el cumplimiento en cuanto a ello. Entonces, cómo se enlazan las escrituras, las mismas escrituras en cuanto a esta profecía. Entre Zacarías, como le decía, y Mateo hay casi 500 años de diferencia de uno y de otro escrito. Ahora, el simbolismo del pollino o del burrito, pues, sí, a veces se oye extraño pollino, pero la escritura lo dice de esta manera, el simbolismo del burrito. Dice, la elección del pollino como montura para Jesús tiene un profundo significado
simbólico. Fíjense bien, hermanos, en la cultura del antiguo cercano oriente, los reyes y gobernantes a menudo mostraban caballos o camellos en tiempos de guerra, mientras que los asnos se usaban para fines pacíficos, hermanos. O sea, esto se usaba en esos tiempos. Normalmente se usaba ese caballo esplendoroso para que un rey entrara en su triunfante y le hicieran todo lo que conllevaba a la entrada triunfal de un rey o alguien que ganaba. Pero también se usaban en ese tiempo los burritos o los asnos. ¿Para qué? Para demostrar que iban a entrar en paz. O sea, era un simbolismo de paz, no de guerra. Entonces, por eso vemos aquí el simbolismo del burrito o el cual montó Jesús. Era un usado para fines de pacíficos o de paz. Era un animal considerado, hermanos, de condición real. O sea, no era así como que vemos el acontecimiento o lo percibimos decir, no, pues Jesús entró en un burrito humilde y sí, pero él quería dejar ese mensaje. Mas, sin embargo, el contexto de por cómo entraban los reyes y los gobernantes en un burrito o en un asno era de paz. O sea, también era un animal real con otro contexto. No era solamente de humildad y de carga y no, ellos entraban en ese tipo de animales para demostrar que venían en paz. Dice, era un animal considerado de condición real, pero de símbolo de paz. En el libro de los jueces, hermanos, en el capítulo 10, versículo 3 y 4, y en el versículo 12 capítulo 12 y versículo 13, vemos también ahí un acontecimiento donde usaban este tipo de animalitos. Y vamos a ir solamente a esos versículos al libro de los jueces. En el en el capítulo 10, versículo 3 y 4 dice: tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban la ciudad de Jarín hasta el día de hoy, las cuales estaban en la tierra de Galad. Ellos cabalgaban y juzgaban esas tierras y era un símbolo de que iban en paz, pero tenían también el símbolo de ser honorables cuando entraban en este tipo de animalitos. Y lo vemos más adelante en el capítulo 12, versículo 13, dice: sí, versículo 13. Dice, después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, valga Dios, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Entonces lo usaban, hermanos, también como un símbolo de honra para entrar a los lugares. No nomás de humildad, sino de honra y de paz. Entonces, aquí vemos que estos personajes les daban esos animalitos o esos asnos para que entraran a esos lugares en los cuales iban. Al elegir un pollino o un burrito, Jesús se presenta como un rey de paz, hermanos. No de guerra. Su reino no se establecerá por la fuerza, sino a través del amor, el sacrificio y la reconciliación. Entonces, cuando Él entra, es lo que Él transmite a través de su entrada arriba de este animalito. Entonces, vemos el contexto del por cual usaban este animalito también aquellos personajes que tenían mucha importancia dentro del pueblo. Otro concepto que puse aquí, el Mesías siervo. El Mesías siervo.
El tema, hermanos, del servicio es central en este Mesías. Jesús se presenta a sí mismo como el Hijo del Hombre que vino para servir. Vino para ser, no vino, perdón, para ser servido, sino para servir y para dar, ¿qué? Su vida en rescate por mucho. Lo vemos en Mateo 28, 28. En Mateo 20, 28. Entonces, él mismo se presenta así, que vino a servir, no a ser servido. Esta idea se refuerza en su entrada a Jerusalén, hermanos, donde elige un animal humilde en lugar de uno poderoso. Jesús, el Rey, se humilla a sí mismo para servir a la humanidad. Es lo que está demostrando en este momento o en lo que estamos leyendo. Él viene a servir. Un siervo se hizo él. Vamos a leer ahora, hermanos, ahí mismo en Mateo 21, pero ahora del versículo 8 y 11, y vamos a ver la otra parte. Entonces vimos el contexto, hermanos, en cuanto a lo histórico, vemos cómo estaba en opresión el pueblo judío de los romanos y cómo ellos querían un libertador, un Mesías esperado. El rey que no esperaban, ellos vieron de qué manera él entró, este rey inesperado, este rey que lo vieron entrar así. La soberanía que tenía divina él sabía las cosas tal grado que mandó decir dónde estaba este animalito. Y la profecía cumplida que vimos en Zacarías, ¿qué? 9:9. Y el simbolismo del pollino, el simbolismo del burrito. ¿Por qué entró de esta manera? Ahora, en Mateo 21, 8 y 11, vamos a esa parte, si lo tienen ahí. Me hubiera gustado tener un micrófono para hacerlo como antes. ¿Sabe quién lo quiere leer, verdad? Mateo 28, 21, 8 y al 11 dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás, aclamando, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y vamos a ver también un poquito del contexto histórico, cultural, que se usaba en cuestión de lo que vemos aquí, las ramas, el manto, lo que ellos hacían cuando entraba un personaje de esta naturaleza, hablando de alguien importante. Dice, y yo le puse este concepto: mantos y alfombras, por decir, o lo que le ponían al entrar. Dice, la acción de los discípulos al colocar sus mantos sobre el pollino o sobre el burrito para que Jesús se siente, y la de la multitud extendiendo sus manos en el camino, son gestos, hermanos, simbólicos de reconocimiento y honor para quien va entrando a la ciudad. En el antiguo cercano oriente, extender manos ante alguien era una forma de honor a reyes y dignatarios, a gente reconocida, a gente de poder, a gente que tenía ese control. Era como algo de honra, algo que ellos hacían para venerar. Por eso lo hacían en ese tiempo. Y dice, honra a reyes y dignatarios, reconociendo su posición y poder. Estos actos demuestran que la multitud, al menos en este momento, reconocen a Jesús como una figura de autoridad, incluso como su rey. Entonces ellos tenían como costumbre o como tradición o como cultura hacer estos actos simbólicos cuando entraba un personaje o alguien que era de esta manera, de esta magnitud, de esta categoría, pudimos decirle, ¿no? En el contexto por eso se lo hicieron a Jesús.
Ahora, las ramas de celebración, le puse el otro concepto. La acción de cortar ramas de los árboles y extenderlas por el camino es un símbolo de celebración y regocijo. Si bien las fuentes no mencionan específicamente cuál tipo de ramas, es probable que se traten de ramas de palmas, lo cual en el contexto judío se asociaba con las fiestas de los tabernáculos, una fiesta muy importante. ¿Se acuerdan que ya Alex nos ha enseñado referente a estas fiestas y nos hacía mención de 3 fiestas muy importantes? Hay muchas, ¿no? Dentro de ellas, esta es la fiesta de los tabernáculos y se asocia con esta fiesta, por eso dicen de las ramas de palmera. Una celebración de la provisión y protección de Dios. Esta acción, hermanos, de la multitud refleja la esperanza y la alegría que sentía ante la llegada de Jesús, a quien veían como el Mesías prometidos. Ellos tenían un regocijo cuando miraron a Jesús. Ellos sentían ese regocijo y por eso hacían este tipo de manifestaciones, tanto con los mantos como con las ramas, porque ellos reconocían y querían ese Mesías, anhelaban ese Mesías, ese libertador, y por eso lo hacían en esa entrada. Ahora, proclamación al Mesías, lo vemos en el versículo 9 y 10, hermanos. ¿Qué dice el 9 y 10 de Mateo 21? Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La multitud, hermanos, expresaba su anhelo de salvación. Querían que fueran salvados de la opresión de los romanos y su esperanza en la llegada del Mesías esperado. Al mismo tiempo, la palabra se convierte en una proclamación de la llegada del Mesías, reconociendo a Jesús como el Salvador esperado. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Es una expresión de bienvenida y reconocimiento, utilizada para saludar a aquellos que tenían con la autoridad de Dios o que venían con la autoridad de Dios. La multitud declaraba públicamente que reconocen a Jesús como el enviado de Dios al decir y al proclamar esto. La declaración, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, revela las expectativas, y aquí lo subrayé, las expectativas de un Mesías que restauraría el reino de Israel a su antigua gloria. Ellos eran lo que esperaban, hermanos. Es lo que miraban, es lo que ellos percibían en Jesús, que los iba a regresar a aquel pueblo glorioso, conquistador, que no era oprimido, que podía sacarlos de esa opresión, de ese yugo, hermanos, que llevaban con los romanos. Esta esperanza estaba profundamente arraigada en la tradición judía, hermanos, que veían el linaje de David la promesa de un Mesías poderoso y victorioso por el problema social que tienen. Ese problema tan agobiante para ellos que tenían en ese tiempo. Ahora, otro concepto que puse aquí, hermanos, es el verdadero rey. Es crucial entender que las expectativas, digan expectativas para que no se me duerman. Es que es información, hermanos, disculpen, yo voy tratando de ir rápido para entender el concepto, o el contexto, perdón. Es crucial entender que las expectativas de la multitud están basadas en una comprensión incompleta del Mesías, porque ellos nomás querían ver al libertador, pero no lo aceptaron realmente como el Hijo de Dios. Esperaban un libertador político que los libertara del yugo de los romanos y restaurara el reino de Israel a su antigua gloria terrenal.
a su antigua gloria terrenal. Sin embargo, Jesús vino a establecer un reino espiritual, hermanos. Un reino de justicia, paz y amor. Esta discrepancia entre las expectativas de la multitud y la verdadera naturaleza del reino de Jesús se manifiesta a lo largo de su ministerio. A lo largo de su ministerio. Todo el tiempo lo vemos a él como esa persona humilde, esa persona que viene a servir. Ellos esperaban otra cosa, pero al momento que él reflejaba realmente lo que él vino a cumplir, como ese rey humilde. Entonces, hermanos, en esta parte que leímos, en la cuestión de los mantos, en cuestión de la rama, la proclamación, por eso ellos lo hacían, porque sabían y conocían a quienes tenían que hacérselos. Y como esperaban ese Mesías, ellos lo hacían con esa euforia, se dice, ¿va? Así como esa alegría y el traer ese regocijo, porque esperaban a ese Mesías. Ahora, una reflexión a esto, hermanos. Y ahora sí, vamos a entrar después de todo información, vamos a entrar a esta reflexión para llegar a una aplicación. La entrada triunfal de Jesús, hermanos, a Jerusalén es un recordatorio de que nuestras expectativas no siempre se alinean a la voluntad de Dios. Debemos estar dispuestos a aceptar a Jesús como rey, incluso si su reino no se ajusta a nuestros deseos o planes personales. Él es rey. Que no se ajuste a lo que usted quiere, esa es otra cosa. O más bien porque usted no se ajusta o no nos ajustamos a la voluntad del señorío de Jesús. El verdadero discipulado implica buscar un entendimiento profundo de quién es Jesús y cuál es su misión. Debemos estar atentos a las distorsiones que nuestras propias ideas preconcebidas puedan crear en nuestra percepción de Dios y su reino. ¿Se les hace familiar a veces eso? Y en el contexto de iglesia, en el contexto ministerial, a veces cómo queremos encerrar la misión de Dios a nuestra propia conveniencia. Y a lo largo de la iglesia, hermanos, a lo largo de la iglesia, si ustedes son de las personas que tienen 20, 30 años caminando con el Señor, se ha dado cuenta que a veces queremos encasillar en nuestras expectativas a la misión que ya está puesta por Dios o por Jesús. Decíamos no me acuerdo si fue la serie pasada o antepasada, que solamente hay una misión, hermanos, para la iglesia. Solamente hay una misión. La misión ocupa la iglesia y es predicar el evangelio y hacer discípulos. No más que a veces cambiamos todos esos conceptos y en lugar de ir y predicar el evangelio, ir a decirles que se arrepientan de sus pecados, pues disfrazamos queriendo convencer, si se puede decir así. La palabra es la que convence, hermanos. Nosotros solamente somos instrumentos. Por eso yo puse: el verdadero discipulado implica buscar un entendimiento profundo de quién es Jesús y cuál es su misión. ¿Usted sabe cuál es su misión? Yo creo que sí, porque ya lo hemos predicado varias veces aquí. La escena de la entrada triunfal nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la verdadera alabanza y la adoración. Y no estoy hablando de cantos, hermanos. ¿A quién estamos aclamando? Como lo hacía en ese tiempo los judíos. ¿A quién estamos aclamando? Fíjense bien, y voy a hacer una pregunta y usted contéstesela ahí en su corazón como le hice yo. ¿A Jesús que se ajusta a nuestras expectativas o al Jesús que se revela en las Escrituras? A ese Jesús que lo tenemos de una manera concebido a nuestras expectativas, ese Jesús que se tiene que amoldar
a lo que yo requiero, ese Jesús que se tiene que amoldar a lo que yo quiero que me liberte. ¿Sí me explico? Jesús viene directamente a cumplir un objetivo y es libertarlo, pero del pecado, hermano. A libertarlo del pecado, de la muerte eterna, a salvar su vida, a perdonar sus pecados. Entonces nos estamos ajustando al Jesús de nuestras expectativas o al Jesús que revela las Escrituras. El contraste entre la imagen de Jesús entrando humildemente en Jerusalén montado en un pollino y la imagen de un rey poderoso y guerrero es crucial para entender el mensaje central de este acontecimiento, el que estamos leyendo. Jesús no vino a dominar, sino a servir, hermanos. En lo que estamos leyendo. No viene a establecer un reino terrenal, sino a establecer un reino espiritual a través de su sacrificio en la cruz. Y lo vemos en Juan 18:36, que dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no está aquí, dijo Jesús. La aclamación de la multitud: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, revela la esperanza y el anhelo de salvación que se deposita en el Mesías. Sin embargo, la verdadera salvación que Jesús ofrece no es la liberación política o mental, sino la liberación del pecado y la reconciliación con Dios. Esa reconciliación que quiere con Dios. Y hermanos, yo no sé, pero podemos hacer un comparativo, por decirlo así, de la situación social que estamos viviendo a esos tiempos. Y casi queremos a veces que ese Jesús venga y quite las cuestiones políticas y quite las cuestiones de ideología y todo lo que ahorita oprime al cristianismo, ¿cierto o no? Y a veces hasta andamos metidos en la política pensando que es lo mejor y lo que queremos y que yo y que no, hermanos. Jesús viene a libertar, hermanos, del pecado. Jesús viene a libertar del pecado. Los judíos esperaban un rey, un Mesías que los libertara de esa opresión social. Y muchos cristianos o mucha gente actual está esperando también que alguien lo liberte de todo este rollo que hay aquí. Esto no se va a acabar, hermano. Va a ser peor. Va a estar peor. No debemos de ajustar la misión de Jesús a nuestras expectativas, sino ya Jesús tiene una misión. Y es decirle a la gente que hay una esperanza, que se arrepientan. El verdadero significado de Jesús no se basa en el fervor emocional o en la satisfacción de nuestros deseos egoístas, hermanos. Es que yo quiero, es que yo pienso, es que yo lo veo así, mi interpretación es esta. No, es lo que Jesús quiere. Sino en la obediencia a la voluntad de Dios. Porque Jesús dijo: no se haga mi voluntad, dijo el Padre, sino que la tuya. Lo vemos en Lucas 22:42. Él siempre vino a hacer la voluntad del Padre. Siempre vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Y nosotros qué voluntad hacemos? Como decía mi abuelita, hacemos nuestra santa voluntad, decía, ¿no? Necesitamos alinearnos, hermanos, a la voluntad de Dios. Aquí traigo unos puntos claves para ir terminando. Ya me quedan escasos 10 minutos, cuando mucho. Estos puntos claves yo los traje a colación de lo que estuvimos leyendo, y si usted captó lo que estuvimos leyendo, y es el rey humilde, hermanos. El rey humilde. Jesús entra a Jerusalén de forma humilde, hermanos. Montado en un pollino, en un contraste con la imagen tradicional de un rey poderoso que ellos esperaban. El contraste de ellos.
El rey poderoso y el rey que entra en un asno en símbolo de paz. Expectativas versus realidad. La multitud, dice, esperaba un líder político, pero Jesús viene a establecer un reino espiritual. De hecho, yo viendo algunos comentarios bíblicos, decía que Jesús, la única vez que se metió en cuestiones políticas, por decirlo así, o que dijo algo de política, fue cuando le llevaron que a quién tenía que darle si es al César, ¿cómo se dice cuando le dan los impuestos, el tributo? Gracias. Y fue la única vez que dijo, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Salvación espiritual. La salvación que Jesús ofrece es la liberación del pecado, hermanos, no la liberación política o material. El sacrificio del verdadero Rey. Jesús se dirige hacia Jerusalén para cumplir la voluntad del Padre, que era la misión a través del sacrificio en la cruz por perdón de los pecados. En conclusión, hermanos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias expectativas y abrazar la verdadera naturaleza del reino de Dios. Nos desafía a seguir a Jesús, no por lo que podemos obtener de Él, sino por quien es Él, hermanos. No es por lo que queremos de Él, sino por quien es. Nosotros le damos la gloria por quien es. El Rey humilde, el Salvador que entrega su vida por amor, el Señor que reina en nuestros corazones, es el Señor soberano y el único Rey que debería estar en nuestros corazones. Y vamos a terminar con esta lectura, con este pasaje, hermanos. Y después de eso vamos a pedirle a los muchachos que toquen un canto para terminar este tiempo. Filipenses 2, 5 y 11 dice de la siguiente manera. Y sí quiero que lo lean juntamente conmigo ahí en sus mentes, pero síganlo. Dice Filipenses 2, 5 y 11. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué? Y muerte de cruz. Por lo cual, dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, vemos históricamente cómo el pueblo de Israel, cómo el pueblo judío añoraba ese libertador, lo añoraba ese Mesías. Y llegó, pero no lo reconocieron, porque ellos esperaban, tenían otras expectativas, tenían preconcebida otra cosa a la realidad. Hoy en día, hermano, no estamos muy lejos de esa realidad. ¿Por qué? Porque nuestras expectativas son muy distintas a veces a lo que Dios quiere para nosotros. Podemos ponerle, lo estoy diciendo simbólicamente, podemos ponerle esos mantos para que entre, esas ramas, esas palmas para que pase, gritarles Hosana, Hosana. Pero si no reconocemos a Jesús como el Señor, como el Rey, solamente se va a quedar en esto, como lo que pasó con el pueblo judío, en un acontecimiento. Porque si leemos, y lo vamos a ver más adelante en esta serie, si vemos más adelante, hermanos, van a ver lo que pasó. Ahorita todo euforia y alegre, pero van a ver lo que pasó. ¿Por qué? Porque no reconocieron
al Hijo de Dios como el verdadero Mesías, como el libertador que traía.